muy pocos en la historia definieron la política tan bien como Nicolás Maquiavelo. Y a él va a recurrir Carlos Pañi para tratar de entender lo que pasa en la Argentina. ¿Se puede culpar a la mala suerte de las cosas que nos pasan? ¿Y cuánto tiene que ver la pericia para resolver los problemas? La suerte y la pericia. Carlos Pañi. La suerte y la pericia, de eso hablaba Maquiavelo, a eso recurría Maquiavelo, tal vez uno de los máximos, si no el máximo pensador político que ha habido en la modernidad, por lo menos, cuando se preguntaba cuál es la razón del éxito o del fracaso de un político. Él usaba dos palabras: fortuna, la suerte, o una palabra que usaban en aquel momento los florentinos, una palabra rara, virtud, sin la D final, pericia, saber hacer, buen manejo. A eso atribuía 50% y 50% Maquiavelo el éxito o el fracaso de un experimento político. En general, los líderes políticos tienden a atribuir, obviamente, su fracaso a la mala suerte, a cosas que no manejaban, a imponderables. Fijémonos, por ejemplo, en los últimos años en la Argentina. Alfonsín. Cuando uno habla con los radicales, o hablaba con el propio Alfonsín, ¿por qué el fracaso económico del gobierno de Alfonsín? Bueno, eran las commodities, los productos que vende la Argentina en el mundo, que habían tenido un derrumbe en su precio. Inmanejable para un político nacional, para el Estado, para el presidente. Menem. ¿Y el fracaso de la convertibilidad? ¿A qué se debió? Al default ruso, a la crisis del sudeste asiático, a la devaluación brasileña, a un estrangulamiento que tuvo la economía argentina con el ingreso de inversiones y de dólares. De nuevo, los vientos del mundo. Después tenemos a los Kirchner. ¿Y qué pasó con la economía de los Kirchner? ¿A qué se debió que empezaron los problemas? La alta inflación, los problemas financieros, el desacople del mundo. Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, el enrarecimiento de la economía internacional. Decía Cristina Kirchner, el mundo se nos vino encima. Nuestro modelo, nuestra política, lo que nosotros hacíamos era lo correcto. Macri, para explicar la crisis financiera, económica que se desata en la última semana de abril, también aplica las mismas categorías y apela mucho más a la mala suerte, a imponderables, que a cosas que haya hecho el mismo gobierno para explicar esta crisis. Uno, la sequía. ¿Quién puede manejar el tiempo, el clima? Nadie. Y la sequía le pegó durísimo al ingreso de dólares en la Argentina porque pudimos exportar mucho menos. La suba de la tasa de interés por parte de los Estados Unidos, que se convirtió en una especie de aspiradora de dólares, que hizo que la Argentina tuviera un problema de financiamiento. Y después, algo que si no es mala suerte, por lo menos es mala praxis, pero de otros. Macri le echa la culpa un poquito a los radicales que empezaron a hablar mal del aumento de tarifas, y después a los peronistas que se subieron a ese discurso y le hicieron una ley en el Congreso para prohibir el aumento de tarifas y, según el gobierno, según Macri, eso enrareció la imagen de la Argentina en el mercado internacional. ¿No hubo culpa del gobierno? ¿Hubo todo pericia? ¿Y la culpa fue solo la mala suerte? Si uno mira cómo el gobierno sobrevaloró su capacidad para reducir rápidamente la inflación, o dicho de otra manera, menospreció la inflación como fenómeno y como problema. Si uno ve cómo le cargó un punto del producto al déficit fiscal con la reparación jubilatoria, si empieza a mirar cómo el gobierno llevó adelante una política en el Banco Central de dólar muy barato, que hacía que los dólares que entraban por el financiamiento nos los lleváramos a Miami para consumir. Bueno, eso fue letal para la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando hubo la escasez de dólares en el mundo, hay dos países que son los que más dólares necesitan: Turquía y la Argentina. Y el mercado dice, si estos necesitan dólares, vayámonos de ahí, porque ahí van a empezar los problemas. Y es lo que pasó a partir de abril.
Esta crisis lo lleva al gobierno rápidamente a meter a la Argentina en terapia intensiva, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ese acuerdo, dos caminos: cumplir con el acuerdo, hacer lo que prometimos con el fondo, o empezar a preocuparnos por la recesión que viene debido a la devaluación y a la suba de la tasa de interés. El gobierno es como un gobierno con dos cabezas. Por un lado dice, vamos a cumplir con la pauta del déficit fiscal, vamos a ahorrar, vamos a hacer ajustes. Por otro lado, vamos a subsidiar a las pymes, vamos a ponerle impuestos a los que viajan al exterior, vamos a intervenir los precios de la energía. ¿Cuál es el gobierno de Macri? ¿El que quiere hacer el ajuste que le prometió al fondo o el que quiere evitar la recesión con más subsidios y más gastos? Esta discusión estuvo planteada en el seno del gobierno hasta el último fin de semana. El domingo Macri golpeó la mesa y dijo, nos olvidamos de la recesión, cumplimos con el fondo. Le dio el poder a Duhovne y decidió alinear el discurso en una sola dirección. Y tomó otra determinación. Se acabó cualquier acuerdo con el PJ, porque el PJ al final nos va a engañar, nos va a ir llevando a que nos metamos dentro de la recesión y cuando estemos en septiembre queriendo aprobar el presupuesto nos va a decir que no. Es otro Macri. ¿Logró alinear las decisiones dentro de su gobierno? ¿Cuánto de la crisis tiene que ver justamente con decisiones demasiado fragmentadas, con un discurso que no se logra alinear? Macri ahora advierte que parte tuvo que ver la mala suerte, pero parte también la impericia de su propio equipo y trata de corregirla. Ahí está la Argentina, ahí está Cambiemos, ahí está el presidente. Como decía Maquiavelo, entre la suerte y la virtud.